Mel llevó a Paul a una cafetería abandonada, a unos 50 metros de la escuela en llamas. Los infectados seguían saliendo del edificio, mientras ella observaba desde la puerta abierta. Había acertado un duro golpe al corazón del virus, y sin embargo, Mel también era muy consciente de que la escuela no era el único nido en Harran. Estaban por toda la ciudad-estado. Con cada hora que pasaba, otra persona se convertía en un infectado, lista para transmitir el virus a otros supervivientes sanos. Se sentía mal por los infectados que había quemado, pero no tuvo alternativa. ¿Realmente no tenían ninguna esperanza de recuperarse? Mel ya tenía la anticina, pero no tenía idea si funcionaría. Sacó la única jeringa hipodérmica de su mochila y la dejó en el suelo. Luego tiró a su hermano al suelo, con la bolsa todavía sobre la cabeza. Podía oír sus mandíbulas chasqueando en el interior. Si lo liberaba, la mordería de inmediato. No es que otra herida fuera a hacer mucha diferencia, ya que ahora tenía una nueva mordedura en el brazo derecho, infligida por esa maldita mujer infectada en el gimnasio. No era tan terrible como las otras dos lesiones, pero los dientes de la criatura le habían rasgado la piel. Mel tenía toda su fe puesta en esa medicina. Tomó la jeringa y giró al chico boca abajo. Levantó el borde inferior de la bolsa de correo, exponiendo su trasero. Su pobre hermano hacía mucho que se había ensuciado los pantalones. Hizo una mueca mientras bajaba un poco la cintura de sus pantalones para exponer la parte superior de una nalga sucia, y luego presionó la jeringa contra su piel. La hipodérmica hizo un ruido parecido a un neumático desinflándose, mientras la droga se inyectaba en el torrente sanguíneo de Paul. Cuando terminó, Mel lo cubrió y lo dejó para que el medicamento hiciera efecto. Observó la hora en su reloj de pulsera. Paul continuó moviéndose y rodando dentro de la bolsa, gimiendo, gruñendo y escupiendo. Mel tomó la botella de agua que quedaba en su mochila y tomó un trago. El líquido estaba tibio por el sol, pero aún se sentía reconfortante al bajar por su garganta. No quedaba mucho. Podría haber más en la oficina del Dr. Abbas, pero no estaba segura de poder completar otro viaje de regreso. La perspectiva de volver por ese camino, pasar por la escuela y luego atravesar por la plaza y los infectados. Ella simplemente no podía hacerlo. No ahora. Estaba agotada, enojada y triste, frustrada y... El ataque de náuseas la golpeó de pronto con tanta fuerza que jadeó de dolor. Su abdomen se agitó en protesta, mientras los calambres irradiaban desde sus intestinos al resto de sus órganos internos. Eran náuseas del más alto grado. Todo el lugar le dio vueltas y su visión se volvió borrosa y amarilla. Vomitaría en cuestión de segundos, pero Mel tuvo la fuerza de ánimo suficiente para no hacerlo allí, al lado de Paul. La atleta tuvo que gatear por el suelo, evitando las mesas y sillas rotas. Había dos cadáveres muy descompuestos junto al mostrador. No los había notado antes. El olor no podía ser peor, así que se abrió paso lentamente hacia ellos. Se retorció violentamente, como si sus entrañas estuvieran subiendo por su esófago. La terrible experiencia pareció durar una eternidad y la dejó terriblemente débil. Mel se apartó del desastre y se movió como un gusano hacia su hermano. Él continuó retorciéndose mientras sus uñas arañaban el interior de la bolsa. Mel le habló a Paul, insistiendo en que se detuviera, que dejara de luchar. Sonaba débil porque el líquido rancio que había descargado le había quemado la garganta. Milagrosamente, su hermano reaccionó. Continuó verbalizando su descontento e inquietud, pero al menos dejó de moverse nerviosamente. ¿Había entendido las palabras? ¿Reconoció la voz de su hermana mayor? Ella quería alcanzarlo, acercarlo y abrazarlo, pero el suelo de repente se puso patas arriba y Mel cayó inconsciente en un oscuro abismo. Cuando abrió los ojos, su visión todavía estaba borrosa. El dolor en su vientre todavía era fuerte. ¿Cuánto tiempo había pasado? Todavía estaba pensando con claridad. Lo suficiente, pero el ataque no había disminuido. Cada nervio de su cuerpo estaba en llamas. Sus músculos dolían, su cabeza golpeaba como martillos, y su estómago era un agujero negro de angustia. Se estaba convirtiendo. Tenía que ser eso, sin duda. Sintió algo que rozaba su pierna. Mel entrecerró los ojos y vio que Paul, todavía dentro de la bolsa, se había deslizado hacia ella, y estaba tratando de morderla a través de la lona. Su hermano gruñía y resoplaba. Mel miró su reloj de pulsera, sorprendida de ver que había estado inconsciente durante 1 hora. ¿No habría hecho efecto la medicina? ¿Había dado el tiempo suficiente a la droga? ¿O era completamente inútil? Paul no mostraba ningún signo de mejoría. La inyección no había funcionado. Tal vez era solo una vacuna para evitar que el virus actuara en una persona no infectada. Pero para aquellos que se habían convertido, la medicina era una pérdida de tiempo. Mel no tenía fuerzas ni para alejarse de su hermano. Decidió quedarse ahí para que la mordiera. Ya daba igual. Aunque de todas formas, Paul no podría, porque la bolsa se lo impedía. Su sed era insoportable. Tal vez podría beber el resto de su agua. No había necesidad de guardarla para más tarde. No habría más tarde. Mel dedujo que la mochila estaba a 1 pie o 2 de su cabeza. Levantó el brazo y trató de alcanzarla. Las yemas de los dedos rozaron un borde, por lo que tuvo que retorcerse para acercarse.
Intentar moverse de nuevo fue doloroso, pero se estiró y ganó un par de pulgadas a lo largo del suelo. Sus dedos se curvaron en una esquina de la mochila y logró acercarla. Una vez que estuvo a su lado, la atleta metió la mano, pero tocó el arma. Su salida fácil. La sacó. Era pesada y engorrosa. De alguna manera, ahora se sentía extraña para ella, pero aún podía sostener la empuñadura y poner su dedo alrededor del gatillo. Pero primero quería beber más agua. Soltó el arma y volvió a meter la mano en su mochila. Encontró la botella de agua y la sacó. Quedaba aproximadamente una pulgada de líquido. La bebió con avidez y luego sintió una intensa sensación de decepción por lo poco que aliviaba su sufrimiento. La enfermedad empeoró. Su vista le jugó una mala pasada. Podría haber jurado que sus padres estaban en la habitación con ella. Estaban a unos pocos pies de distancia, observando a sus dos hijos, impotentes de aliviar su angustia. Mel los llamó. Su voz era un mero susurro. Su padre le dijo que era demasiado tarde para Paul. Ella tenía que poner fin a su tormento. Mel preguntó si también era demasiado tarde para ella. No obtuvo respuesta, porque sus padres ya no estaban en la habitación. Las lágrimas fluyeron libremente. Mel se dio la vuelta y se quedó mirando el techo de la cafetería. Estaba hecho de madera y arcilla, pero para ella era un cielo negro y nocturno, lleno de estrellas. La luna brillaba con fuerza en un rincón. Conocía ese lugar. Colorado, cerca de Durango. Solía acampar allí. A su padre le gustaba la ciudad moderna, se parecía mucho a Austin, y la familia iba de campamento a un lugar particular en las montañas cerca de Durango. Aparentemente era donde le había propuesto matrimonio a su madre, así que era un lugar especial para ambos. Una de las cosas favoritas de Mel para hacer allí era tumbarse en el suelo y mirar el cielo nocturno, encontrar las constelaciones de estrellas, maravillarse con la belleza y la majestuosidad del universo, considerar lo verdaderamente insignificante que era la humanidad en el gran esquema de las cosas. A medida que su hermano crecía, se unió a ella. Mel pensó que esas noches de observación de estrellas los hacía más unidos. Un recuerdo vívido se repitió en su cabeza. Ella tenía 15 años y el pequeño Paul tenía solo 8. Estaban acostados en colchones inflables, sobre telas para el suelo, que cubrían la hierba más suave que Mel había tocado jamás, y el cielo nocturno estaba inusualmente claro, lleno de estrellas. Una vez Paul presenció una estrella fugaz en una noche así. Cuando pidió un deseo para que su hermana mayor jamás lo dejase, para que siempre sea su hermana, Mel supo que realmente tenía un vínculo especial con Paul. El pequeño realmente admiraba a su hermana mayor y dependía de su ayuda. Mel lo amaba de todo corazón y había estado presente desde que nació y cuidó de él desde el principio. Su madre y padre a menudo comentaban cuánto apreciaban su disposición para ayudarlos a manejar y aceptar a un niño con autismo. Pase lo que pase, Mel le garantizaba a Paul que siempre estaría cerca para protegerlo, sin importar qué. Su recuerdo terminó ahí mismo. Mel no recordaba haberle dicho buenas noches ni haberse metido en su saco de dormir. No sabía qué habían hecho ese día ni el siguiente. Todo lo que recordaba era ese pequeño intercambio con Paul bajo las estrellas. El techo, las paredes y el suelo de la cafetería desierta regresaron, encerrando a Mel y a su hermano en una caja. De todos modos, eso era lo que sentía. La atleta miró la bolsa de lona que se retorcía en el suelo junto a ella. Parecía un pulgar gigante que se flexionaba, pero era Paul. Ella todavía era consciente de eso. El arma estaba justo allí, a su lado, en el suelo. La había sostenido antes, y pesaba. Le costaba aferrarse a sus pensamientos. Pronto se convertiría. Se incorporó hasta quedar sentada. El revólver ya estaba en su mano, pero no recordaba haberlo tomado. La memoria le fallaba. El gigantesco pulgar que se movía luchó aún más fuerte cuando Mel se sentó sobre él. Logró inmovilizarlo y sujetarlo. El lienzo mostraba el contorno de una cabeza. Mel apuntó el cañón hacia allí y pidió perdón a su hermano. El ruido del disparo la sorprendió tanto que dejó caer el arma. Sus oídos zumbaban y algo la había cegado. La luz de la habitación le jugó una mala pasada. Estaba mucho más oscuro que antes, y todo era amarillo. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado durante su sueño del viaje al campamento. Afuera, el sol se estaba poniendo. Ya no había más forcejeos dentro de la bolsa de correo. Miró fijamente el objeto. Una mancha roja en la lona se hizo cada vez más grande. ¿Qué hay allí?, se preguntó. Esas son las piernas de alguien que sobresalen. Entonces recordó, se estremeció y comenzó a llorar. Mel alcanzó el cuerpo y abrazó con fuerza el bulto. Enterró su rostro en la lona y lloró hasta que no supo por qué estaba llorando. Sabía perfectamente que se estaba transformando. Mel se sentó y se concentró en el revólver en el suelo. Una bala más. Solo una. Era la pistola que había usado para Paul. Había otra ronda de munición en ella. Y era toda suya. Era ahora o nunca.
Si ni siquiera lo intentas, entonces no vales nada. Era cierto. Podía sentirlo, la oleada de náuseas que crecía y crecía como una explosión en su cuerpo. Se estaba convirtiendo. Sin dudarlo, Mel tomó el arma. Su mano temblaba incontrolablemente, pero logró cerrar el dedo alrededor del gatillo, sostener el cañón contra su cabeza y disparar. Pero no cayó al suelo. El ruido de la descarga era ensordecedor, y lo único que podía oír era un fuerte zumbido en sus oídos. Sintió que un líquido le corría por el costado de la cabeza. Mel se la tocó y miró su mano. Era sangre. Se palpó el cráneo, pero no encontró ningún agujero de bala, solo un feo corte donde la bala le había atravesado la piel y se había disparado contra la pared. Había fallado. Su mano temblaba tanto que no había podido mantener firme el arma. El gemido de frustración y derrota que emitió probablemente se pudo escuchar a varias cuadras de distancia, y entonces la convulsión fue explosiva. El cuerpo del atleta se sacudió, como si lo hubiera impactado una fuerza invisible. Las imágenes borrosas, la luz tenue, el dolor en el abdomen y cabeza, la noción de su entorno se oscureció completamente. Mel abrió los ojos. El entorno no le resultaba familiar. Estaba en una habitación con mesas y sillas volcadas. La luz que había fuera de la puerta abierta se estaba apagando. Instintivamente sabía que cuando se pusiera el sol era hora de cazar. La necesidad de cazar era fuerte. Su presa estaba ahí fuera. Una figura yacía en el suelo junto a ella. 2 piernas sobresalían de una bolsa. Piernas muertas. Olfateó los apéndices y determinó que la sangre que fluía a través de ellos todavía estaba húmeda y caliente. Los pantalones cubrían la piel, así que subió el dobladillo para exponer una pantorrilla delgada. Le dio un mordisco. La carne era salada y deliciosa. Otro mordisco. La comida le dio fuerzas, así que continuó mordiendo la pierna flaca. No había mucha carne, pero serviría por ahora. Le llevó 10 minutos devorar un trozo del tamaño de un melón, hasta el hueso. El tejido más duro debajo de la piel era la mejor parte, pero ahora necesitaba algo más sustancial. Se puso de pie. ¿Dónde estaba? ¿Qué lugar era este? No le importaba. Paseando por la habitación, olfateó en busca de señales de vida. Encontró otros 2 cadáveres, pero ya estaban secos y sin valor. Lo mejor era salir. Además, había un sonido, un ruido inusual en el cielo. Su deseo era ir a ver qué era. Le gustaban los sonidos. El sol brillaba mucho, aunque estaba a punto de esconderse. Sus ojos ardían por la intensa iluminación, pero no faltaba mucho para que cayera la noche. Entonces su visión sería mucho mejor. ¿Cómo lo sabía? Simplemente lo sabía. ¿Qué era ese ruido? Al mirar hacia arriba, vio un objeto volando en el cielo. Era una nave oblonga con una cola recta. Las alas en la parte superior giraban muy rápido, volviéndolas casi invisibles, pero ella podía verlas. Las alas como cuchillas eran lo que hacía volar al objeto. Algún tipo de máquina. Ella recordaba esa palabra. Al principio sintió miedo. ¿Era peligrosa la cosa en el cielo? ¿Le haría daño? Otros de su especie estaban en la calle. También miraban hacia arriba. Muchos hablaban, contándoles a sus amigos lo que pensaban que podría ser la misteriosa forma. Sin embargo, no podía entender lo que decían, pero aún así lo entendía igualmente. Los colores y las formas le resultaban extraños. El brillo dolía, pero sus ojos no tardaron mucho en acostumbrarse. Los demás a su alrededor le olían familiares. ¿Qué era este lugar? ¿Cómo había llegado allí? No lo sabía. No le importaba. Una sensación en su estómago le decía que necesitaba morder más carne. Hambre. Sed. La necesidad aumentó. De hecho, se había olvidado del objeto volador que hacía el llamativo sonido. Ahora todo lo que quería era más carne. Consideró morder a uno de los otros, pero la idea de alguna manera le repelía. Tenían algo debajo de la piel que ella no quería comer. Era mejor encontrar presas que no tuvieran ese algo raro. Fuera lo que fuese, ella también tenía ese algo. Era una presa fresca lo que quería. La carne que había saboreado en la habitación unos minutos antes no era exactamente fresca. Había algo en el sabor de esa carne, pero no era muy fuerte. Sin embargo, había sido un espécimen de presa más fresco que estos otros, los que eran como ella. Por lo tanto, había sido comestible. En este punto inhaló por la nariz y determinó que su cuerpo estaba cubierto de ese algo. El color vivo de la sangre impregnaba las prendas que vestía. Trozos de carne decoraban la camisa, los pantalones. También estaba en su cabello, enmarañado con la materia seca y pegajosa.
Una vez más, la emoción del miedo surgió a través de sus sentidos. Era tan fuerte que quería gritar y arremeter contra su entorno. Comenzó a vocalizar su miedo y se encontró moviéndose entre los demás como si estuviera buscando algún tipo de alivio a la ansiedad. Al final, sin embargo, se detuvo. Respirando pesadamente, sus ojos se movían de un lado a otro sin control. Los otros centraron su atención en ella. Uno de ellos tomó su mano. La sensación de miedo disminuyó un poco. Ella dejó que él le quitara la prenda que cubría su piel. Había marcas de mordeduras en ambos brazos. Una era mucho más grande. La otra criatura olfateó la gran herida y la lamió. Ella lo dejó. No le importó. Sus dientes se hundieron en su carne. Le dolió. No le importó. El otro mordió un pedazo de su carne. No le importó. Entonces, sin previo aviso, se enojó de nuevo. Estaba enojada con el otro. No le gustaba el otro. Golpeó al otro y le gritó. Él se alejó. Otra criatura se movió hacia ella y ella también le gritó. Eso pareció mantenerlos a raya. Les dijo que no se metieran con ella. Ella también los mordería. El ruido atrajo su atención nuevamente. La forma cortante en el cielo flotaba en un punto. Pensó que podría haber presas allí arriba, dentro del objeto. Efectivamente, cabezas y brazos de presas sobresalían de las aberturas en la cosa. La figura dejó caer algo. Una gran caja cuadrada cayó desde el fondo del objeto. De repente, se formó un halo de colores brillantes sobre la caja mientras caía. Cuando esto sucedió, la caja dejó de caer y comenzó a flotar hacia abajo. Ella y los demás observaron cómo el depósito se estrelló contra el costado de un edificio y luego se deslizó hasta el suelo con un estruendo. El halo se detuvo suavemente al lado de la caja, extendiéndose a lo largo del camino por varios pies. Quería tocarlo. La mayoría de los demás ya habían comenzado a caminar hacia el objeto caído. Ella también tenía curiosidad. ¿Qué era? ¿Tenía presas dentro? El halo no era un halo después de todo. Era un material similar a las prendas de su cuerpo. Tenía venas fibrosas que se conectaban a la caja. Se unió a los demás mientras arañaban y pateaban la cosa. Había símbolos coloridos en cada lado, junto con muchas marcas inusuales. Su mente le decía que tenía la capacidad de leer las marcas, pero no podía. No significaban nada para ella, y no le importó. Buscó un borde y trató de tirar de él. La caja contenía algo misterioso. Tal vez era comida. Varios otros siguieron fisgoneando en cada esquina y borde. Consiguieron empujarla hacia un lado diferente. La forma voladora se estaba alejando. Miró hacia arriba y la vio desaparecer detrás de un edificio. La caja era un regalo. Tenían que abrirla. Los otros giraron el objeto hacia otro lado y siguieron golpeando los bordes. Algunos de ellos usaron sus dientes, pero el material era tan duro que les rompió a algunos. Muchos se cortaron la boca, los dedos y las manos con los bordes. Un lado del objeto hizo un ruido y se aflojó. Tiró de esa parte y logró ampliar el espacio entre él y el resto de la caja. Otros se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y la ayudaron. Por fin, un lado de la caja se separó y cayó al suelo. No había presas dentro. Los demás expresaron su enojo y frustración por eso. Algunos de ellos se alejaron para buscar presas en otro lugar. Sin embargo, ella seguía sintiendo curiosidad. ¿Qué había en la caja grande? La paja no le interesaba. Sin embargo, debajo de esta había una abundancia de objetos pequeños y delgados que se parecían a sus dedos, solo que hechos de una sustancia más dura. Tomó uno y lo olió. Eso no le dio ninguna pista de lo que era. Más marcas decoraban el exterior. Era anticina. Las marcas no significaban nada para ella. Lo olió de nuevo y luego lo partió en dos con sus manos. Se derramó un líquido transparente. Lo olfateó y decidió que no era nada para lamer o comer, así que dejó caer el objeto al suelo. No había nada más dentro excepto los pequeños y duros dedos. No le importó. De pronto oyó gritos que le ordenaban alejarse de la caja. ¿Qué era eso? Los demás se sintieron atraídos por el sonido. Venía de cierta distancia, pero ella sí podía ver qué hacía el ruido. Eran presas. Había varias de ellas corriendo hacia la caja. Las presas seguían haciendo gestos y ruidos con palos que llevaban, ruidos muy fuertes. Grandes golpes que hacían eco en el aire a su alrededor. Uno de los otros, a su lado, cayó al suelo. Algo le había perforado un agujero en la cabeza. Otro de sus colegas también cayó. Y otro. Cuando algunos se tambalearon hacia las presas, ellos también cayeron al suelo cuando los estruendos continuaron. ¿Qué debería hacer? Una voz interior le dijo que se alejara. No debía quedarse. Tenía que esperar hasta después de que oscureciera para atrapar a las presas. Sería más fácil entonces. Se dio la vuelta y se alejó de la gran caja. Los demás estaban peleando con las presas, pero ella no quería pelear. Todavía no era el momento. El cielo se estaba oscureciendo.
Era buena señal. ¿Dónde estaba ahora? Se encontraba en un lugar diferente al de antes. Había caminado durante bastante tiempo, pero no había prestado atención a dónde iba. No tenía sentido prestar atención. Caminar era caminar. Moverse era moverse. Lo importante era encontrar presas. Había muchos cadáveres en el suelo. Algunos estaban más frescos que otros, pero no le interesaban. Quería presas muy frescas, como las que hacían ruidos, pero un atisbo de inteligencia le decía que las presas que hacían esos ruidos fuertes eran peligrosas. Era mejor encontrar presas que no hicieran esos estruendos horribles. Algo en su nuevo entorno le resultaba familiar. Un cartel en el césped indicaba que era el parque de la ciudad, pero no podía leerlo. Había más animales y presas en el suelo, pero todos estaban muertos. Los muertos no le interesaban, no le importaba. Se dio cuenta de que algo la perseguía. Volteó, pero no había nada allí. Eso la enfureció. Se sintió obligada a gritar y expresar lo enojada que estaba. Y aún así seguía asustada. La ansiedad que corría por sus venas había aparecido de repente y le hacía querer atacar al primer ser vivo que viera hasta matarlo. Cualquier ser vivo era un peligro. ¿Por qué se sentía así? No lo sabía. Simplemente estaba muy claro que estaba asustada y que cualquier cosa a su alrededor podía estar escondiendo algún terror horrible que la lastimaría. Aulló, pero no entendió las palabras que salieron de su boca. Caminó por el parque. Más cuerpos. Ninguno de su interés. De alguna manera sintió que una presa fresca no estaba lejos. Su nariz la llevó más al este, hacia la parte más oscura del cielo. Sabía que no se sentiría tan ansiosa una vez que fuera completamente de noche. Las presas estarían más indefensas entonces, y ella sería mucho más fuerte. Bloque tras bloque. ¿Qué la atraía en esa dirección? No lo sabía, y no le importaba. Al final supo qué era. Presas. Presas reales y frescas. Estaban al otro lado de una barrera. Parecían estar trabajando en dicha barrera, construyéndola, haciéndola más alta. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo? ¿La estaban metiendo en una caja grande? Intentó atravesar la barrera, pero los cables le pincharon la piel. Las presas simplemente la observaban. Sabía que las presas estaban haciendo galimatías con la boca y eso no significaba nada para ella. Sin embargo, podía sentir que su atención estaba sobre ella. Les gritó y golpeó la barrera. Continuó gritándoles. Quería llegar a ellos con todas sus fuerzas. El olor de su carne y sangre era abrumador. El sonido de sus latidos era ensordecedor. Cuánto deseaba hundir sus dientes en una caja torácica y sacar un corazón latiente. Una de las presas dio la orden de retirarse al resto. Estaba oscureciendo. La presa entró en una casa grande al otro lado de la barrera, hizo un ruido estruendoso y luego se alejó rodando. Ella gritó y lloró y chilló para que la presa regresara, pero la dejaron sola, atrapada detrás de la barrera. No podía ir más allá. La barrera tenía dientes afilados que le impedían escalarla. Lo mejor era encontrar presas en otro lugar. Cuando regresó al amplio espacio abierto, al parque, el sol se había desvanecido por completo. Ahora estaba realmente oscuro y se sentía más viva que antes. Saltó arriba y abajo. Sus piernas se sentían inquietas, así que comenzó a moverse más rápido. Extraño, no había podido moverse tan rápido antes, pero ahora podía. Así que corrió. Correr se sentía estimulante, la liberaba. La ansiedad y el miedo se disiparon y se sintió más confiada. Podía hacer cualquier cosa. Era como si correr fuera la razón de su existencia. Con la luz moribunda había ganado poder y voluntad para destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Pero sobre todo, tenía hambre. Era hora de empezar a cazar.